Hola mis amores, ya estoy de vuelta por aquí, mi nombre es Evelyn, sean todos bienvenidos a mi canal Nani Eve. Si no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer, presiona el botoncito este que está aquí debajo. Yo les dije que no me iba a perder y por aquí estoy hoy con un videito súper interesante. Hoy yo ando un poco abrigada porque aquí el clima es una locura. Normalmente aquí es bastante caluroso, pero hay días en los que de momento llueve muchísimo. A los 10 minutos de haber terminado de llover ya sale el sol, paso media hora y vuelve a llover, y así es como se vive aquí. El clima, ya les digo, es una locura total. Yo la verdad hoy me toca trabajar, debo entrar a trabajar, pero debido a la lluvia precisamente debí entrar a las 9 de la mañana y el jefe me dijo que no, que entrara a las 11. Así que como últimamente estoy un poco complicada con el trabajo y eso, yo les dije que iba a tener más constancia en subir videos, pues dije, bueno, voy a adelantar y aunque ande vestida de trabajo, les voy a grabar este video. Hace un tiempo atrás subí un video hablando sobre Trinidad y Tobago, el país donde vivo, la isla en donde me encuentro. Y una persona de Cuba en uno de sus comentarios me dijo que le gustaría escuchar muchísimo más sobre Trinidad desde mi punto de vista, costo de vida del país, cuánto cuesta emigrar hacia acá, cómo es la vida cotidiana. Bueno, y sin más rodeos, hoy vamos a hablar sobre cuánto cuesta viajar a Trinidad y Tobago desde Cuba. Un tema muy interesante para todos los cubanos que deseen emigrar hacia acá. Vamos a empezar. Trinidad y Tobago forma parte de la lista de países que no exigen visa a los cubanos, por lo que el cubano que desee venir hacia acá no tendrá que hacer ningún trámite desde Cuba. Ahora, sí es muy necesario que cuando usted vaya a venir desde Cuba hasta Trinidad y Tobago tenga muy bien organizada su documentación y todo lo necesario que le piden aquí, para una vez que usted llegue al aeropuerto no tenga problemas con la emigración de ahí, es decir, no lo tengan retenido y estar en esa incertidumbre de si lo van a dejar entrar a la isla o no. Sé que se escucha un poquito de ruido y déjenme decirles que, como ya les conté al principio, está lloviendo, así que el ruido ese que sienten de fondo es la lluvia cayendo, los carros pasando por la avenida, y yo sé que no sé si mi voz se escuchará bastante bien, pero bueno, no queda de otra, tengo que grabarles el video así con este ruido. Los documentos y requisitos a cumplir para viajar a Trinidad y Tobago ya se los voy a enumerar. Número 1. Usted debe tener un pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses. Número 2. Debe poseer con usted, cuando usted entra al aeropuerto, un boleto aéreo de regreso. Es decir, una vez que en Cuba usted compra su boleto para venir a Trinidad y Tobago, debe comprar a la misma vez, conjunto a este, uno de regreso hacia Cuba. Una vez que usted llega a Trinidad, en el aeropuerto de aquí le van a pedir su boleto de regreso como una constancia de que usted va a regresar a Cuba y no se va a quedar permanentemente viviendo aquí en la isla. Una seguridad que ellos tienen de que usted va a regresar porque, bueno, precisamente gastó su dinero y compró su boleto de regreso. Número 3, y muy importante, es un documento donde usted demuestre que tiene un hospedaje garantizado en el tiempo que usted va a permanecer dentro de la isla. Es decir, todos los días que usted va a hacer estancia en la isla, usted tiene que demostrarle a ellos que usted tiene un lugar donde se va a quedar, donde va a permanecer todos esos días. Este requisito es súper importante, no se puede aparecer en el aeropuerto y no saber ni para dónde usted va a ir ni dónde se va a quedar, porque es una de las cosas fundamentales en las que ellos se fijan ahí a la hora de su entrada al país. Número 4, su solvencia económica, que tiene que ser mínima de $1000 americanos. Cuando usted llega al aeropuerto, todas las preguntas que le van a hacer y todas esas cosas, mayoritariamente le piden como requisito que usted demuestre la cantidad de dinero de la que usted dispone. Estos son los requisitos a tener en cuenta para que usted no tenga problemas a la hora de entrar, ser enviado a Cuba de regreso. Hay otras vías para entrar al país, pero ya esto es a través de una segunda persona, cual puede que tenga vínculos con personas en el aeropuerto,
o amistades, económicamente hablando, que a esa persona usted le paga un dinero y le dice que lo va a entrar hacia la isla. Y el tiempo de permanencia permitido en Trinidad y Tobago para los cubanos es una estancia de 90 días. Cuando usted llegue al aeropuerto, ellos le van a poner un tiempo en su pasaporte. Si usted vino por una semana, puede que le pongan 1 o 2 días más o la misma semana. Por lo menos a mí cuando yo entré me pusieron creo que 2 días más y yo venía por 7 días. He escuchado personas que venían por una semana y les daban hasta un mes más por arriba, pero esto normalmente era más al principio de los cubanos comenzar a emigrar hacia Trinidad y Tobago. Cuando empezaron a venir gente, como que esta estancia y la emigración le daba a los pasajeros disminuyó bastante. Ahora vamos a hablar respecto al costo del viaje y a las aerolíneas que vuelan desde Cuba a Trinidad y Tobago. Bueno, desde Cuba hasta la isla hay 2 aerolíneas solamente que realizan viajes hasta acá. Una es Caribbean Airlines y la otra es Copa Airlines. Vamos a hablar sobre los pasajes, cuánto cuesta y ese tipo de cosas, aunque esto la verdad no sé si esta información estará actualizada. Busqué en Google más o menos cuánto podían costar los pasajes y no sé si los costos de los pasajes estarán al mismo precio, si han disminuido o si están mucho más caros que el tiempo en que yo vine para Trinidad y Tobago. Caribbean Airlines es la aerolínea que ofrece vuelos directos desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, es decir, que no hace escala en ningún otro país, y los pasajes, según tengo entendido, tenían un precio aproximadamente de $863, que la verdad esto puede variar. Me parece que esto varía de acorde a la temporada y muchísimas cosas más. Según Google, el precio es aproximadamente de $863 por un pasaje de ida y vuelta desde Cuba hasta Trinidad y Tobago. La ventaja de este vuelo de Caribbean Airlines, esta aerolínea, es que no hace escala en ningún otro país, por lo tanto no vas a tener que estar esperando horas para coger un segundo vuelo hasta Trinidad y Tobago. La otra aerolínea sería Copa Airlines, que tiene vuelos con una escala, puede ser en Panamá, no sé si en Guyana también, porque yo vine en la aerolínea de Copa y esta hizo escala en Panamá, donde tuve que esperar alrededor de 4 horas para coger el segundo avión que me traería hasta aquí, hasta Trinidad y Tobago. Este vuelo tiene salida desde los aeropuertos de La Habana, Santa Clara y Holguín, pero como ya le dije, no es directo hasta Trinidad. Los pasajes, según Google, pueden llegar a costar entre 870 y hasta 1500 CUC. Cuando yo vine, creo que el pasaje me costó alrededor de $613 o algo así. Sin más, esto era todo lo que les quería contar hoy. Espero que les ayude muchísimo a muchos de los cubanos que estén interesados en venir hasta acá a trabajar, a vivir, de visita, no sé, a negocios, que vienen muchos a comprar mercancía. Bueno, pues estos son los requisitos que deben tener en cuenta a la hora de venir. Como ya les dije, toda la documentación en regla, todo bien organizado y muy preciso para no tener problemas en el aeropuerto. Y bueno, tratar de conseguir un pasaje súper económico, porque ustedes saben que la situación de Cuba es un poco delicada. Los cubanos siempre estamos buscando economía. Así que bueno, espero que les haya servido muchísimo y déjenme por aquí abajo en los comentarios lo que quieran saber sobre el país, algún otro dato que quieran conocer. Dale like a este video si te gustó, si te fue útil. Nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un abrazo lleno de todo el amor del mundo.